Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque les traigo 10 recomendaciones de libros que pueden leer para la iniciativa de El Marzo Asiático, y también les quiero comentar un poquito de mi TBR para este mes o algunas de las lecturas que pienso hacer relacionadas con esta propuesta. En caso de que no lo conozcan, El Marzo Asiático es una iniciativa que dio inicio en el canal de Magrat Ojos Tiernos. Les dejo aquí abajo su canal y también algunos de los videos en los cuales ella habla más de esta iniciativa y también de algunas de las recomendaciones que ella da para este mes. Y bueno, les cuento brevemente que esta iniciativa tiene como fin leer autores asiáticos en esta temporada, en este mes de marzo, y no importa si leen uno, dos, tres o muchísimos, lo que importa es que lean autores de estas regiones y también que lean historias que se desempeñen o que se lleven a cabo en estos lugares. Y me llama mucho la atención porque siento que es una zona muy grande de la cual en muchas ocasiones no sabemos ni conocemos mucho. Entonces el centrarnos únicamente en este continente me parece muy, pero muy interesante. Y otra cosa que también les quiero mencionar es que, como muchos de ustedes saben, yo me puse como meta en mis propósitos para el 2021 leer un poquito más variado, y siempre tengo como que leer más autores de diversas regiones y sobre todo asiáticos. Y cuando vi el video de Magrat con más recomendaciones me di cuenta que en realidad había mucho, pero mucho por conocer y mucho por descubrir. Había muchísimos países que la verdad yo ni siquiera había contemplado en mis lecturas y que me llamó mucho la atención. Yo, a pesar de que sí he leído algunos autores asiáticos, la mayoría de ellos son de Japón, de Corea, Corea del Sur y de China, entonces he leído muy poquitos otros autores de otras regiones. Y por esta razón decidí hacer este video para dar recomendaciones en caso de que ustedes estén buscando algo para leer, también comentarles un poquito de qué es lo que yo pienso leer y sobre todo pedirles también recomendaciones si tienen algunas ideas y títulos de libros que recomiendan de toda la zona de Asia, que es gigante. Y en realidad, si quieren mencionarme algunos libros de Mongolia, de Vietnam, de Tailandia, de Singapur, de Irán, Pakistán y todas estas zonas, de verdad déjenmelos aquí abajo porque yo tengo muchas ganas de ir a leer. Y sin mucho más preámbulos, empecemos con estas 10 recomendaciones. Mi primera recomendación es un libro de no ficción que me encanta y me fascina y les recomiendo muchísimo que lo lean, y es el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Les cuento que este autor es de Israel y Israel entra en el continente asiático, así que cuando estaba buscando recomendaciones dije definitivamente tiene que estar Sapiens. Sapiens es un libro que trata de resumir la historia de la humanidad en como 400 o 500 páginas. Obviamente es una labor titánica y es una labor que nadie va a lograr de manera excelente. Sin embargo, creo que Yuval hace un muy, pero muy buen trabajo contándonos cómo es que llegamos al momento en donde estamos y cuáles son algunas de las etapas más importantes que ha pasado la humanidad. Es un libro que nos habla de historia, pero que también nos hace reflexionar mucho sobre las historias que nos contamos y sobre todo muchas de las cosas que hemos hecho como humanidad, que han sido buenas o malas o que tal vez vale la pena repensarse. Y algo que me gusta mucho de este autor es que tiene un humor fascinante, tiene una prosa que engancha, y a pesar de que nos habla de muchísimas cosas y nos da mucha información, a veces más científica y técnica, al final hace que se sienta muy placentero leerlo, leer su prosa, y por eso es un autor que yo les recomiendo muchísimo y sin duda deberían de darle una oportunidad. El segundo libro que les quiero mencionar es La vegetariana de Han Kang. Este es un libro raro. Si yo tuviera que definir este libro con una palabra, sería como raro, incómodo, no sé, inusual. Y es un libro que yo leí hace más o menos 4 años y lo leí justo 1 o 2 meses después de hacerme vegana, entonces fue un libro que me impactó bastante. Debo decir que la imagen que se presentan ahí de esta mujer que es la vegetariana o la vegana no es la más agradable y la más bonita. Sin embargo, esto es un libro que me parece sumamente interesante y enganchante. Es un libro que nos cuenta la historia de una mujer que de un día para otro decide cambiar su alimentación y también su estilo de vida, no solo la forma en la que come, sino también la forma en la que interactúa con los demás, la forma en la que ve el mundo, la forma en la que se comporta. Y es un libro muy interesante porque está contado desde 3 perspectivas y ninguna de esas perspectivas es la protagonista, ¿no? Entonces vamos a ver a su esposo contándonos cómo él percibe el cambio de su esposa. En la segunda parte vemos a el cuñado contándonos un poquito su experiencia con este cambio, y finalmente vemos a la hermana de la protagonista que nos cuenta un poquito más de qué es lo que pasó y qué fue lo que llevó a esta mujer a tener este cambio. Y es un libro de verdad fascinante que sin duda van a querer seguir leyendo porque es una historia rara, compleja,
es a veces difícil de entender, pero al mismo tiempo uno está tan sumergido en ella y la autora nos presenta este mundo tan bien trazado que uno no puede salir de ahí. Es una historia que les recomiendo muchísimo. Después, en el puesto número 3, les tengo una novela gráfica que ya saben que es de mis favoritas y probablemente es mi novela gráfica favorita, y es Persepolis de Marjane Satrapi. Esta es una autora que vivió en Irán y ella pues nos cuenta un poquito cómo fue su infancia y su adolescencia ahí. También después se va al extranjero y vive por un tiempo en Europa, pero luego regresa a Irán y nos cuenta cómo es la dinámica que se vive en su familia, en su país, y cuáles fueron los cambios políticos, sociales y culturales que afectaron mucho esta región. Me parece una obra exquisita, es una obra que ha ganado muchísimos premios y que es de las novelas gráficas más reconocidas, y creo que se merece todos los premios y todos los primeros lugares que le den porque es magnífica, y se la recomiendo mucho porque es un libro que nos permite conocer mucha de la historia de este país, ¿no? Entonces, si queremos conocer un poquito más de otras culturas, otras costumbres, otras formas de vivir, creo que este libro de verdad nos ayudaría bastante. Y aparte de todo eso, es una historia verdaderamente cómica, con muchas reflexiones, con mucha introspección y con una historia que de verdad les recomiendo a más no poder. Después les quiero mencionar el libro de El Club de la Buena Estrella de Amitan. Este es un libro que leí muy recientemente y que creo que queda perfecto para esta consigna y esta iniciativa, y nos cuenta la historia de 4 mujeres y sus hijas, pero sobre todo está muy enfocada en 4 madres que vivieron en China y después se fueron a vivir a Estados Unidos. Y es un libro muy interesante porque nos cuenta la historia de 4 mujeres que percibieron y que les tocó vivir una China un poco distinta a cada una de ellas. Y es muy interesante porque nos permite conocer más de la cultura china, tanto un poco más rural como urbana, y nos habla de algunos cambios que se han dado tanto en China como en Estados Unidos, y qué pasa también con las personas que pues tienen esta ascendencia y tienen estas raíces, pero ya después viven en otro lugar. Entonces me parece también un libro muy interesante, sobre todo porque nos presenta la perspectiva de mujeres en China y de cómo eran las cosas y cómo poco a poco han ido cambiando o adaptándose a la modernidad. Y me parece una historia que también vale bastante la pena. Como quinta recomendación les tengo La Dependienta de Sayaka Murata. Este es un libro que me encantó, de hecho fue una de mis lecturas favoritas hace 2 o 3 años, y es un libro que nos cuenta la historia de una mujer que tiene 35 o 36 años y ella es soltera, trabaja en una tienda de autoservicio como dependienta y pues tiene un círculo social casi nulo. O sea, ella, su vida es ir a trabajar, regresarse a su casa y pues básicamente esa es su vida. Y nos cuenta cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrenta con su familia y con pues en sí gente de la sociedad, porque ella decide tener este tipo de vida y porque ella no quiere como subir en la escalera corporativa o no quiere cambiar de trabajo, no quiere casarse, no quiere tener hijos. Y es un libro que me gustó muchísimo porque nos habla de la normalidad y qué pasa cuando alguien no quiere seguir la normalidad, ¿no? Entonces es un libro que me parece sumamente importante de leer porque te hace ver este personaje que está muy feliz y muy seguro con una vida que para muchos otros puede que no sea suficiente o que no esté llena o plena o que no sea completamente satisfactoria, y cómo es que en muchas ocasiones uno tiene que justificar sus decisiones y sus acciones a pesar de que son cosas que no deberían ser así. Si tú por X o Y decides llevar cierto tipo de vida y ese tipo de vida no es el estándar o el normal, pues qué es lo que sucede, ¿no? Y me gusta mucho cómo hace una crítica social, cómo nos deja reflexionando tanto de este esquema y este panorama de normalidad que tenemos y si en realidad vale la pena o no, o si en realidad le estamos haciendo mal a las personas por tratar de inculcarles y imponerles una forma de vida que tal vez no es la que ellos desean, ¿no? Entonces me parece una obra magnífica y ojalá que la puedan leer. Después les tengo un libro que se llama El diario de un loco de Luke Sun. Este es un libro cortito que les recomiendo mucho si quieren leer algo muy breve. Este lo pueden leer en menos de 1 o 2 horas y nos cuenta la historia de un hombre que vive en China y él al inicio pues nos empieza a contar en sus diarios exactamente qué es lo que pasa en su día a día, cómo es que él se relaciona con los demás y cómo los demás lo perciben, y al inicio tenemos una idea de qué es lo que está pasando que es muy interesante y que nos hace cuestionarnos por qué es que la gente reacciona así a nuestro protagonista y por qué escribe lo que escribe, y finalmente ya se revela
la problemática y la razón por la cual nuestro protagonista es visto como un loco. Y es un libro que a mí particularmente me impactó muchísimo, a pesar de que lo leí ya hace varios años, sigue estando conmigo y es una obra que yo les recomiendo a más no poder porque te deja reflexionando mucho sobre lo que es la normalidad. Al igual que La Dependienta, este libro sí nos hace ver como que el mundo con otros ojos, sí nos hace cuestionarnos qué es lo que espera la sociedad y qué pasa cuando lo que queremos no va de acuerdo con lo que la sociedad quiere y cómo es que se dan los cambios sociales. Es un libro espectacular, cortito pero contundente y muy bueno. Después les quiero hablar de El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy. Este es un libro que se lleva a cabo en la India y la autora también es india. Y es una historia que no sé muy bien cómo relatarles, pero nos cuenta la historia de una familia que empieza a tener diversas problemáticas causadas un poco por cuestiones internas, pero también por conflictos y problemáticas sociales que existen en el país y que existen con esta cultura que se tiene de cómo es que deben de ser las relaciones entre personas, ya sea por su estatus social, por su género, por su edad, por en sí, pues su posición educativa y económica. Y es un libro que nos deja reflexionando mucho sobre la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con los demás. Es un libro también bastante pesado porque nos cuenta la historia de unos niños y estos niños tienen una vida en cierta medida difícil y también algunos de los protagonistas adultos, de los padres, también tienen una vida complicada. Entonces es un libro medio trágico, o de hecho bastante trágico, pero al mismo tiempo es una prosa muy envolvente, muy bonita. Arundhati Roy escribe de manera excepcional y nos presenta un mundo que de verdad vale muchísimo la pena conocer. Ojalá que ustedes le den una oportunidad y que se aventuren a esta novela que de verdad es una de esas que se va a quedar con ustedes. Siguiendo con las novelas gráficas, les quiero mencionar una que se llama Todo lo que pudimos de Thi Bui. Esta es una novela gráfica en la cual la autora nos cuenta cuál fue su experiencia y la de sus padres cuando se fueron de Vietnam a Estados Unidos. Y es un libro que les recomiendo porque nos cuenta, al igual que El Club de la Buena Estrella, un poquito cómo era la vida antes y cómo es la vida ahora. Y a pesar de que nos habla de la vida en estos dos lugares, creo que sí nos permite conocer un poquito más cómo es que era la vida y las costumbres en Vietnam. También nos habla un poco de toda esta cuestión y sentimiento que pasa cuando uno deja un país para irse a otro. Y es un libro que es muy bonito, también las imágenes son como muy bonitas, tiene una paleta de colores muy pastel, pero al mismo tiempo sí se ve como una cuestión muy emocional, tanto por las imágenes como por los diálogos, y siento que es una novela que está muy bien tratada, muy bien relatada, y nos cuenta cuáles son algunas de las dificultades y problemáticas que hay tanto en Vietnam como en Estados Unidos, y sobre todo para las personas que son inmigrantes. Es una novela que le recomendaría a todo el mundo para conocer un poquito más de esta experiencia, pero sobre todo creo que es una novela que podría gustar y llamar la atención de gente que es migrante o que ha tenido que moverse de algún lugar a otro y puedes sentirte y verte reflejado mucho en las palabras y en la historia que nos relata esta autora. Después les quiero recomendar otro libro que leí muy recientemente y que me dejó con la boca abierta y al final de verdad que me sorprendió muchísimo y hasta la fecha sigo pensando que esa historia se va a quedar conmigo para siempre. Y es el libro de Confessions de Kanae Minato. Este libro lo leí por recomendación de Vikinga, que lo mencionó en una de sus mejores lecturas del año pasado. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención la trama porque comienza con una maestra que le está contando a su grupo que esta va a ser pues la última clase que va a dar porque ella ya se va a retirar de la profesión de, pues sí, de docente. En esta despedida ella nos cuenta que esto está causado porque su hija falleció recientemente, pero nos cuenta que a pesar de que se piensa que la hija falleció, en realidad ella sabe que la hija fue asesinada y poco a poco les empieza a contar a los alumnos cuáles son las razones que le hacen creer que su hija fue asesinada y quiénes fueron los culpables. Y a partir de ahí empieza una historia que no les quiero revelar porque lo más interesante es que ustedes la lean. Es una historia trepidante que desde el momento en que empiezas a leer te deja con esa duda de qué fue lo que pasó y cómo. Y poco a poco vamos a ver la perspectiva de diversos personajes que nos permiten conocer un poquito más de qué fue exactamente lo que pasó, si esta niña en realidad fue asesinada o si murió de forma natural. Y es un libro impactante, o sea, yo al final cuando leí exactamente lo que pasó y lo que hizo nuestra protagonista, de verdad que me quedé en shock
y es una historia buenísima. Si les gusta el suspenso, el misterio y si les gustan esas historias que te dejan con un final impactante, sin duda lean Confessions. Y ya para terminar, en el puesto número 10 les traigo el Tao Te Ching de Lao Tzu o Lao Tse. Y este es un libro un poco de filosofía, un poco espiritual, un poco religioso, que nos habla del Tao y de en sí, pues cómo es que nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente y cómo podemos de cierta forma vivir una mejor vida. Es un libro muy pero muy bonito que está escrito casi como en poemas y es un libro que se puede leer muy rápido porque su longitud es casi nada, pero es un libro que yo creo que vale la pena leer lentamente e irlo digiriendo poco a poco. Es una historia que a mí de verdad me gustó muchísimo y es un libro que de verdad si les gusta la filosofía y las cosas un poquito más espirituales, creo que vale muchísimo la pena que lo lean. No se van a llevar más de media hora, una hora y es una historia y un libro que se quedará con ustedes para siempre. Y bueno, ya para concluir les quiero mencionar algunas de las lecturas que yo pienso hacer en el mes de marzo. Quiero empezar con Airlings de Sayaka Murata. Este es un libro que sacó la misma autora de La Dependienta y como ya les dije me encantó La Dependienta, entonces quiero leer este libro. Creo que por el momento solo está traducido al inglés, se llama Airlings o Terrícolas, pero no sé si lo vayan a traducir y está en Bookmate, así que si lo quieren leer y si ya tienen Bookmate pues lo pueden leer por ahí. Por otro lado también quiero leer Leyendo a Lolita en Teherán de Azar Mafasi. Este es un libro que he querido leer desde hace mucho tiempo y siempre digo como que sí, después lo voy a leer y después lo voy a leer. Así que creo que este es el momento perfecto para leerlo y también creo que es una zona del Medio Oriente que la verdad no he leído casi nada al respecto. Así que si tienen otras recomendaciones del Medio Oriente me encantaría que me las dejen aquí abajo. Otra de mis metas para este marzo es acabar un libro que empecé a leer hace mucho tiempo y no sé por qué no lo he terminado porque sí está muy bueno y es el de Out de Natsuo Kirino. Este nos cuenta la historia de unas mujeres que una de ellas comete un asesinato y las otras empiezan a apoyarla para cubrir el asesinato y se pone muy interesante porque hay muchos personajes involucrados y la historia es sumamente rara y es así como muy, pero muy especial. Entonces tengo muchas ganas de terminar ese libro. También me gustaría releer Persepolis porque fue la lectura del mes pasado del club de lectura de libros bifortipos y no la acabé, la empecé, entonces tengo muchas ganas de releer Persepolis. Y también alguien me recomendó un libro de una autora japonesa que se llama Pool o La Piscina, que son unos cuentos cortos y no me acuerdo bien del nombre de la autora, pero se los voy a dejar aquí. Entonces también esa será una de las lecturas que quiero hacer. Y bueno, eso fue todo por este video. Me encantaría que me cuenten si ustedes van a participar en el Marzo Asiático. Si ya han leído algunos de los libros que recomendé o tienen recomendaciones, por favor déjenmelas aquí abajo, que me encantaría conocer un poquito más de literatura asiática. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla por acá. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.